Un feliz sábado para todos, hermanos. No hay duda que esta semana la iglesia ha sido bendecida a través de la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos nos han estado siguiendo a través de Radio Adventista, a través de la plataforma de Verdad Adventista, a través de la página de nuestra iglesia, y nos han escuchado desde diferentes partes del mundo. También muchos hermanos estuvieron aquí acompañándonos durante toda la semana. Este día queremos cerrar parte de esta actividad de esa semana con énfasis en la Trinidad, con énfasis en la Trinidad y a la luz de las profecías. Y esta mañana me place presentarles a ustedes al siervo de Dios que ha escogido para llevar su palabra. Nos acompaña el pastor Luis Alonso Aguillón López. Él está felizmente casado con la hermana Cecia de Aguillón por 19 años. Han sido bendecidos con sus 2 hijos, con Karen y Luis Aguillón. El pastor estudió en la primaria en el colegio Orley Ford, estudió su secundaria en la Escuela de Capacitación Adventista Salvadoreña, ECAS, estudió educación universitaria, la licenciatura en teología en la Universidad UNADECA, la Universidad Adventista de Centroamérica, y estudió una maestría en la Universidad de Montemorelos. Tiene 20 años en el ministerio pastoral en los países de Costa Rica, El Salvador y Honduras, y actualmente sirve en las áreas de la administración de la iglesia como departamental de ministerios juveniles y ministerio de la familia. Esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios en labios del pastor Luis Alonso Aguillón, a quien le damos la bienvenida. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor pueda bendecirles. Antes de poder iniciar, la honra sea para nuestro Dios. Pero esta alabanza que tuvimos, hermanos, es un gozo maravilloso ver a los niños servir al Señor. Felicito a la iglesia esta oportunidad, a los hermanos que están trabajando y a los padres de familia. No saben el gozo que da poder ver a estas niñas cantar y sobre todo exaltarlo en el nombre del Señor, porque hoy el mundo celebra que una niña o un niño haga un video para agradar a la sociedad que quiere cada vez más que se alabe a la vulgaridad. Pero siguen adelante. Felicidades por ese trabajo y también los hermanos que están acompañando este esfuerzo, que si nosotros continuamos con esa oportunidad tendremos cómo testificar a otras personas. Así que felicidades y que el Señor les bendiga. También esta mañana queremos saludar a nuestros amigos que están a través de las diferentes plataformas de la iglesia que están ocupando. He estado también siguiendo, esta semana ha sido muy interesante. El propósito no ha sido en ningún momento esta semana entrar en conflicto denominacional, sino que es el propósito que podamos aprender de las cosas que Dios tiene para este tiempo. Quiero decirles que hoy, cuando terminemos este primer turno, habrá un programa especial de los 100 años de la Iglesia Adventista en la división interamericana. En el 2022 se cumple 100 años y dentro de esos 100 años está también la historia de nosotros, de la iglesia aquí en El Salvador. Antes de poder iniciar, hermanos, quisiera que oráramos, porque es tan importante que nosotros podamos definir nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Fe en la palabra de Dios. Y durante esta semana Dios ha ocupado los diferentes instrumentos. Mi propósito hoy, esta mañana, no es entrar en conflicto con alguien. Mi propósito es que usted y yo tengamos una definición de qué significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con una sola palabra: amor.
Y vamos a orar para que Dios pueda conducirnos de la mejor manera. Padre, tu palabra es nuestra mejor fortaleza en este momento. Sabemos que el enemigo descendió a esta tierra con enojo, con resentimiento, para destruir, para confundir lo que es a cada uno de tus hijos. Pero tú también enviaste a tu Hijo como la luz, como el agua, como el pan de vida que necesitamos, y ha sido de gran bendición. Vamos a abrir tu palabra y que la honra y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a tocar algo interesante, porque cuando nosotros leemos, que me toca también esta parte de familia, cuando leemos en el libro de Génesis, que nos gusta y casi en todas las bodas lo repetimos, le decimos a la pareja, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. La pregunta es, ¿siguen siendo dos o se unen en una sola carne? Rápidamente nosotros entendemos que son dos personas, pero ¿qué es lo que se une? ¿Qué es lo que se une en un matrimonio? El amor. Los está uniendo lo que es el amor. Porque cuando le preguntamos a alguien, ¿por qué te estás casando?, la mayoría, espero yo que así sea, la mayoría responde que es por amor. Ahora, el libro de Primera de Juan claramente nos dice que Dios es ¿qué? Amor. Pero ¿cómo yo puedo entender ese amor? ¿Cómo yo puedo casarme con alguien que no lo entiendo, que no lo conozco, que aún tengo dudas de esa persona o de cómo puede manejarse el ambiente, o si realmente entiendo lo que se maneja? Este tema de la Trinidad ha sido un tema que a nivel de mucho tiempo ha traído mucho conflicto. Y algunas personas, como lo explicaba el pastor Dani Perla, tienen problemas al escuchar la palabra Trinidad, porque dicen, no, es que están hablando de tres dioses. Y entonces dicen, no, tiene que ser deidad. Y ustedes saben que la deidad viene también del ámbito griego. Las deidades, la deidad de aquellos tiempos, los dioses. El problema no es la palabra. El problema no es lo que nosotros queremos ponerle de significado. El problema es que Satanás está ocupando la misma estrategia que ocupó con Adán y Eva, principalmente con Eva, con que Dios os ha dicho, y entra lo que es la duda. La Trinidad en nuestra creencia adventista ocupa la segunda posición, y voy a leerla, la declaración que como iglesia tenemos. La creencia fundamental de los adventistas del séptimo día dice: hay un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternas. Hay un solo Dios. Y con respecto a esta declaración, tanto la iglesia cristiana como la actual, como iglesia adventista del séptimo día, hemos tenido que lidiar con muchas situaciones. Y quizás más de alguno tiene años de estar aquí en la iglesia y tiene esa duda, o cuando alguien le pregunta, explíqueme cómo es eso, tres personas. Si bien la mayoría de cristianos no tiene problemas con un detalle, todos creen en el Padre. Es más, ¿cómo iniciamos nuestras oraciones, hermanos? ¿Cómo lo iniciamos? Padre nuestro. Todos tienen esa facilidad. Es más, muchas congregaciones, aún los judíos, con nosotros creemos en el Padre. El problema es interesante que no tenemos ninguna discusión, porque el Padre lo relacionamos con la creación, el Padre lo relacionamos aún con el conflicto que hubo en el cielo, el Padre lo relacionamos aún con la majestuosa y sobre todo dirección de poder tener alguien al control del universo. Pero la pregunta es,
¿Qué sucede cuando hablamos acerca del Hijo? Y he escuchado algunas personas que con el tiempo esperamos poder abarcar todo el tema, pero he escuchado algunas personas que han dicho que nosotros como iglesia nuestras creencias vienen de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, porque ustedes creen en la Trinidad y también ellos, y ustedes fueron después que la iglesia católica había sido instituida. Y alguno dirá, pero pastor, ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis en esta parte. ¿Cuál es la diferencia de la creencia, la Trinidad, entre la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia católica? La iglesia católica cree en el Padre y exaltan al Padre. Cree en el Hijo. Pero esta es aquí la diferencia, que ellos ponen al Hijo después del Padre. Ellos hacen el punto, la creencia de ellos es que el Padre dio vida al Hijo. Y entonces por eso que ustedes pueden ver que ellos manejan mucho lo que es el niñito Jesús. Nosotros creemos que el Padre y el Hijo existen de toda la eternidad. Apocalipsis claramente dice el alfa y el omega. ¿Entiende ahora el significado de la diferencia, hermanos? Cuando usted le pregunten, pero ustedes son iguales, podemos explicar, y aún en sus escritos, tanto de lo que está en el Vaticano, ellos saben que esa declaración ellos la tienen, que ellos creen en el Hijo, que el Hijo es después del Padre, y que es un ministerio maravilloso, pero que nunca para ellos fue primero el Padre. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo entender? Si es un hijo, tuvo que haber nacido. Yo quiero solamente decirles que no podemos nosotros entender o poner a la par lo que es la Trinidad con lo que es pensar humanamente de esa manera. Yo quiero que ustedes puedan imaginarse. Usted me dice, pastor, que son tres personas, un solo Dios. Es como si yo voy a la tienda y les pido 3 panes, pero quiero pagar solo uno. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos tener? ¿Cómo nosotros podemos lidiar? Pastor, dígame cómo responderle a alguien que no cree en el Espíritu Santo, que quizás no cree tampoco en Jesucristo. ¿Cómo explicarle que el Espíritu Santo, quién es, cuál forma tiene? Hermanos, la primera respuesta que usted debe de tener para esta pregunta que tradicionalmente se hace es que nosotros no podemos tener la seguridad de algo, de un misterio que es celestial. Si usted quiere explicarlo humanamente, será muy, pero muy difícil poder tener esta declaración. Y es por eso que quisiera en esta oportunidad llevarlos al libro de Hebreos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos. Y es interesante esta parte que nosotros queremos tocar, capítulo número 1. Hebreos capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Miren la palabra de nuestro Dios, cómo nos dice. Acerca de los ángeles dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre el cetro de tu reino es un cetro de, ¿qué dice? De justicia. Pablo, a través de la carta a los Hebreos, está dando una declaración que para aquel tiempo los judíos no era tan fácil poder aceptarlo. Por eso que hoy en día nosotros podemos darnos cuenta
¿Cómo podemos desarrollar esa creencia fundamental? El primer contraste de Jesús con los ángeles, Hebreos asevera que Dios hizo a los ángeles espíritus, mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Esto nos revela que hay una diferencia grande cuando nosotros hablamos de uno en singular y uno en plural. Hay dos palabras que los estudiosos aún no adventistas del ámbito cristiano quieren ignorar cuando quieren hacer a un lado. En primer lugar, uno en singular se ocupa Yahid. Cuando los eruditos leen y ven Yahid, saben que están diciendo un hijo, como Abraham con Isaac. Está diciendo un hijo como cuando Dios le dio a Ana Samuel, un hijo. Pero cuando habla acerca de uno en plural, como lo ocupa en el libro de Génesis, que directamente en el capítulo número 1 dice: hagamos, ¿a quién dice? Al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. Ahí ocupa la palabra Ehad. Esa palabra Ehad cambia todo el contexto que nosotros podamos tener. Ahora, nos permite esta mañana poder preguntarnos: ¿cuál es el problema que yo tengo? ¿O cuál es el problema que el ser humano tiene en poder no aceptar la Trinidad? Cuando hablamos del tiempo pasado, los mismos discípulos de Juan, cuando se encontraron con Pedro les preguntó: ¿han oído acerca del Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera conocemos, no sabemos nada. ¿Y qué hicieron en ese momento los apóstoles con esos discípulos de Juan? ¿Qué hicieron? ¿Los ignoraron? ¿Se burlaron de ellos? ¿Qué pasó? Les presentaron la palabra. El primer punto en esta mañana del consejo que tenemos como iglesia es: recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: escudriñad, ¿qué pasa? Las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros hablamos de esta parte en el contexto, podemos decir que el primer punto que la Biblia me está diciendo es: tienes que estudiar. No podemos nosotros querer aceptar la Trinidad cuando yo no la he saboreado. Y en el pasado ese punto fue tan trascendental que cuando escucharon y aceptaron acerca de la Trinidad, de la deidad, fue una bendición y fue aceptada. Pero en el tiempo antiguo, esta era una tendencia que empezaba a arrastrar a muchas personas. Sé que los compañeros pastores han estado hablando de la historia, pero quiero detenerme un poco acerca de la iglesia adventista, que hoy en día muchos les gusta irse al pasado para tomar lo que les conviene, lo que les corresponde, y no traerlo. Y quizás más de alguno de ustedes ha escuchado que la iglesia cambió y que ojalá volviéramos a nuestras raíces. ¿Saben? Cuando nosotros decimos cuáles fueron las raíces de la iglesia, nos damos cuenta que sí, la iglesia ha venido en crecimiento. El conocimiento no es como una cápsula que usted se toma y tiene todo el conocimiento. El mismo Pablo sabía de que cada día tenía que ir conociendo. Significa que si yo tengo de estar en la iglesia 30 años de estar bautizado y quizás sus 36 años de estar en la iglesia, significa que cada año yo iba creciendo en el conocimiento de Dios. El primer presidente de la iglesia adventista del mundo, Jaime White, fue algo interesante. Él, cuando en el tiempo antes que la iglesia se pudiera formar, él venía de una religión que se llamaba Conexión Cristiana. Esta Conexión Cristiana no creía en el Espíritu Santo. Ellos no creían en la deidad. Ellos no creían que la iglesia tenía que organizarse. Y este pensamiento lo trajeron cuando la iglesia fue formada. Y muchos hoy en día dicen: es que ven,
La iglesia no tenía la doctrina de la Trinidad, no creían, sus líderes no creían. Y aún algunos, cuando quieren buscar escritos de la sierva de Dios, la hermana Elena de White, se dan cuenta que ella no escribe absolutamente nada en ese periodo. Estamos hablando desde 1844 hasta 1888. Ese tema no era un tema de discusión grande, porque habían unas tendencias. Pero se recuerdan que la primera visión que tuvo la hermana Elena de White dice que iba un pueblo que iba caminando y que iba siendo iluminado por la verdad. Todos estos personajes, como José Bate, también parte de esta religión Conexión Cristiana, no creían en esto. Y muchos hoy en día dicen, tenemos que volver al tiempo antiguo. Nuestros líderes tenemos que volver. Ellos no creían en eso. Espérenme un momento, hermanos. Si nosotros volvemos al tiempo antiguo, en esa época que estamos diciendo, en aquel tiempo, en 1846, 47, 50, 55, 60, nuestros líderes comían cerdo. ¿Pero cómo, pastor? Sí, porque la luz todavía no había sido revelada acerca del mensaje pro salud. ¿Cuándo fue el mensaje de pro salud, mis hermanos? 1863. Fue un mensaje que fue dado, y ese mensaje, cuando fue aceptado, muchos de los líderes empezaron paulatinamente a quitar sus costumbres de alimentación. Eso no quiere decir que la iglesia se iba a quedar. Desde después del chasco, que fue para muchos una situación de golpe fuerte, la iglesia empezó a estudiar. Dice que cuando fueron al granero encontraron que era la oportunidad de aprender y conocer más de la palabra de nuestro Dios. Ahora, el problema no es con el Padre, y muchos han aceptado al Hijo. Pero el problema es cómo nosotros podemos saber acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros aceptamos esa parte del Espíritu Santo? Venía gradualmente, y esto es acá, cuando los antiguos empezaron a estudiar, y el Congreso de 1888, es un poco de historia, hermano, dice que en ese momento fue la pauta para empezar a estudiar, y posteriormente a eso la sierva de Dios escribió un poco más adelante. Voy a leerle algunos de los tópicos que ella ya empieza a mencionar: la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ella también estaba aprendiendo, y Dios iba revelando conforme el proceso que llevaba con la iglesia. Al mismo Daniel, al profeta Daniel, le dijo: Daniel, no te turbes, a su tiempo habrá la revelación. Y a su tiempo hemos tenido esa revelación. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo? ¿Será que tenemos que ignorarlo? Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Me gusta mucho porque directamente no solo dice Espíritu. Hechos capítulo número 5, 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Pedro dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle? ¿A quién, mis hermanos? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sustraer parte ¿de qué? De tu dinero. Versículo número 4. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Usted puede ver que el mismo apóstol Pedro estaba haciendo una diferencia fuerte entre el Espíritu Santo y ¿quién? Y Dios. Ahora, dentro de la iglesia
lo que ha sucedido en el pasado. La obra de Dios es perfecta, hermanos. Quienes se han equivocado son los hombres. ¿Cuántos alguna oportunidad han disfrutado porque desde pequeño me han gustado, aunque no es lo mejor, las hojuelas de maíz, los Kellogg's que se llaman? ¿Cuántos lo han disfrutado? Usted sabe que quien elaboró eso, su inicio fue adventista. Y cuando yo me di cuenta en la historia, en el Club de Conquistadores, cuando leí la historia de la iglesia, dije, wow, un adventista. Era una persona que era muy exigente con él mismo, en su estudio, en su esfuerzo, en su proyección. Y fue alguien que Dios ocupó para poder desarrollar fuertemente el concepto de los sanatorios. Pero es el problema cuando nos empezamos a desviar. Y aquí es el punto que yo quiero esta mañana poder hacer hincapié. Cuando nos creemos absolutos, cuando creemos que tenemos ya toda la verdad y que nosotros ya no hay más verdad de lo que nosotros conocemos, caemos en el problema. Él escribió un libro, El Templo Viviente. Ese libro traía una creencia que menciona que Dios está dentro de esta flor. Yo puedo contemplar a Dios a través de la naturaleza, lo que lo creemos la iglesia, pero el doctor Kellogg's decía, no, Dios está dentro de esta flor, lo que conocemos como panteísmo. Y eso que traía esa tendencia hizo una separación grande en la iglesia hasta el día de hoy. Aun cuando salieron muchos siguiéndolo a él y él murió alejado de la iglesia, Ellen G. White le decía, vuelve a leer la Biblia. La iglesia ha tenido diferentes situaciones. Hoy en día hay muchos que hablan acerca que nosotros tenemos la doctrina católica, pero nosotros estamos fundamentados en lo que la palabra del Señor claramente lo que dice. Y quizás una de las cosas interesantes es cómo nosotros poderle decir a las personas. Para mí la primera respuesta que usted debiera decirles es que nosotros tenemos un pensamiento en el cual tenemos limitado, pero que creemos en lo más profundo de los misterios que el Señor va a revelar. Pero que esta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una sola cosa, es un solo amor. El Padre manifestado por el amor, el Hijo muriendo por nosotros y el Espíritu Santo llevándonos a poder conducirnos a volver al amor del Padre a través del sacrificio del Hijo y preparándonos para el tiempo del fin. En Alemania hubo una tendencia en la cual, queriendo sacar al Espíritu Santo, decían que la Trinidad era la siguiente manera: Padre, Hijo y Lucifer, no Satanás, Lucifer. Y esa tendencia fue tan grande que en la década aproximadamente de los 80 quería volver esa tendencia a decir que la tercera persona de la deidad era Lucifer, porque descendió del cielo. Era la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos, que enviaría un consolador. ¿Ustedes se pueden imaginar eso, hermanos? Nosotros tenemos que reconocer que tenemos que hablar acerca de la Trinidad en un uso plural. Hagamos al hombre. Muchos hoy en día se hacen la pregunta, y lo vi en las redes sociales que estaba en las noches, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cuándo veré al Espíritu Santo? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Y yo quiero invitarles hoy, esta tarde, a las 3 de la tarde, habrá tiempo para que usted pueda sacar todas esas dudas. Pero yo voy al punto que un poco más allá. ¿Qué sucede cuando me dicen a mí que no es cierto, que si tú no has visto al Espíritu Santo, no creas en eso?
que si verdaderamente el Espíritu de Dios es el mismo que habla acerca de Dios, así que no es que el Espíritu hay otra tercera persona, sino que el Espíritu y Dios es el mismo, porque mi Espíritu está hablando. ¿Puede verdaderamente haber una unidad de existencia y de la eternidad? Yo solamente quiero mencionarles un detalle importante en esta mañana. Dios es llamado amor, y si existe como un ser único, significa que si nosotros sacamos al Espíritu Santo y sacamos al Hijo, no es un Dios de amor, porque el Dios de amor es un Dios de unidad, de compartir. Por eso claramente nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nos impulsamos a afirmar en una Trinidad de amor, y que ese amor ha encontrado su revelación más profunda en la obra de la creación, encarnación, vida y muerte y resurrección del divino Hijo de Dios, la unidad trinitaria de Dios en última instancia no es de lógica, no es lo que yo quiero pensar directamente. De hecho, nuestra única seguridad de la fuente de la lógica que tiene sentido para el cristiano es el amor abnegado en mutua sumisión y que se manifiesta en la gracia de su poder creador y redentor. En esta mañana la pregunta es: ¿creo yo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo, mis hermanos? Yo quiero felicitar a los líderes de la iglesia central, al pastor, porque hay una tendencia fuerte que está diciendo que no debemos creer en el Espíritu Santo. Hace unos días atrás, hace unos 6 años atrás, recuerdo que llegó a mi oficina una persona que me dijo: yo no creo en el Espíritu Santo. Y pasé casi una hora estudiando con él, y al final no creo y no creo y no creo. Y me preguntó uno que estaba a la par: pastor, ¿por qué él no cree? Y solo se me vino a la mente y le dije: ¿sabe por qué no cree? Porque ya cometió el pecado imperdonable. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable, hermanos? Negar al Espíritu Santo. Cuando una persona niega al Espíritu Santo, la persona va a ser difícil que esa persona crea en el Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, que hay cosas reveladas en la palabra del Señor. Yo quisiera decirles que cuando leemos nuevamente el libro de Apocalipsis, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, yo quisiera que leyéramos nuevamente la lectura bíblica. Libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor: pero antes que nada deben entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control de, ¿qué dice?, del Espíritu Santo. Lo que los hermanos pastores predican conforme a la palabra del Señor son guiados bajo el Espíritu Santo. Si tú esta mañana permites que el enemigo entre en la duda con el Espíritu Santo y dejas de creer en el Espíritu Santo, mañana dejarás de creer en el Hijo, y posteriormente dejarás de creer en el Padre, y de último no creerás en Dios y te harás ateo. Ese es el propósito de Satanás. Si esta mañana hay alguien que te dice: yo tengo una nueva luz, algo que la iglesia no predica, que los ha tenido engañados, hermano, yo quiero decirles de todo corazón: busque la oportunidad de la presencia de Dios y busque sabiamente a un líder, a un pastor que pueda conducir conforme a la palabra del Señor. Quizás esta mañana hay alguien que dice: yo tengo temor porque no puedo entender cómo son 3 en uno. Hermanos, tengo 35 años y al final, aún hoy, esta semana, al estar estudiando este tema nuevamente, entendí
que debo de aceptar el misterio de la deidad con el amor que cada uno de ellos demuestra que es un solo amor para el ser humano. Porque el Padre nos creó, porque el Padre envió a su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a morir por nosotros, y su Hijo introdujo al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos y que fuéramos consolados en la verdad de su palabra. Y esos tres, el único propósito es que usted y yo seamos salvos y renovados para ir al reino de los cielos. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y no la de este mundo? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano? ¿Cuántos queremos comprometernos a seguir estudiando la palabra de Dios para conocer más de su verdad? Amén, mis hermanos. Hermanos, Cristo viene pronto. Y hay dos sucesos antes de la venida de Cristo Jesús. Será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y el segundo suceso, antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo se retira de esta tierra. Yo quiero que Jesús venga pronto, pero me da tristeza saber que hay muchas personas que no han conocido la verdad. Y segundo, cuando el Espíritu Santo se retire, habrá oscuridad en esta tierra. Esta mañana usted está aquí para que tener luz, y luz completamente. Si esta mañana hay alguien que quiere señalarlo a usted por el pasado de la iglesia, claramente dígale que gracias a Dios, después de 187 años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha aprendido que la verdad es progresiva, no es absoluta, porque la verdad es Dios, y Dios es un ser infinito. Por eso la verdad es infinita también. Padre, esta mañana yo quiero orar por tu iglesia, Señor. Señor, esta mañana hemos visto que tu palabra es fiel y verdadera. Y cuando el enemigo quiere hacer sentir que no tiene validez tu palabra, entendemos que solamente con tu poder podemos desarrollar grandes cosas. Oro porque nuestra fe sea fortalecida por una sola palabra, el amor que tú nos tienes, que creamos por amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, es uno solo, con tres personas, con tres seres, con un solo objetivo: amar al ser humano, redimirlo y estar unido en amor. Oro por mis hermanos, los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Canción en